accedió al clamor del pueblo, a hacer la voluntad del pueblo. Lo empujaron a hacer algo que fue un gran pecado para el pueblo de Israel. Hizo un becerro de oro. Éxodo, capítulo 32, del 1 al 4 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón ni se inmutó, hermanos. La Biblia es específica. Si la leemos, nos damos cuenta que Aarón ni siquiera preguntó por qué hacen esto. Lo primero que le dijo: bueno, tráiganme, ¿tienen oro? Tráiganme oro, tráiganme los zarcillos de las mujeres y los collares, todo el oro que puedan conseguir. Y tomó el oro, lo fundió, escuchen lo que les estoy hablando, lo fundió, le dio forma con buril para formar el becerro, e hizo del oro fundido un becerro. Escuchen, no solamente fundió el becerro, sino que hizo un altar para adorar al becerro. Y le dijeron, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. A partir de hoy vamos a adorar al Dios becerro que nos sacó de Egipto. Y Aarón dijo: mañana habrá fiesta para Jehová. Mañana haremos fiesta. E hizo completamente, mató animales para hacer una fiesta y adorar al becerro. Ustedes oyeron lo que dijo enfáticamente si leen el capítulo 32 de Éxodo. ¿Qué fue la respuesta que le dio Aarón a Moisés? Escuchen. Dice Éxodo capítulo 32, versículo del 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 24. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y yo lo eché al fuego, y salió un becerro. Qué descaradamente, hermano, cuando dice anteriormente que él lo fundió y él le dio molde, ¿con qué? Con buril, lo formó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él tomó el oro, lo fundió y de pronto salió un becerro. No solamente hizo el becerro, sino que lo adoró. Desafortunadamente, Aarón profirió tener temor de los hombres y no confiar en Dios. Y participó de este gran pecado. Pero hermanos, estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del sumo sacerdote. Estamos hablando de aquel hombre que vio exactamente las maravillas, el poder, como su hermano Moisés entabló tremenda lucha con Faraón y pudo sacar al pueblo de Israel, y cruzaron el mar, y todas las maravillas y el poder de Dios manifestado en el pueblo de Israel. Para él decir, ni siquiera se quejó: ¿y por qué ustedes vienen a hacer esto? Errores.
Y simplemente por una cosa, por el temor al pueblo. Y no sintió temor de mentir vulgarmente delante de la presencia de Dios. Hermanos, el rey Saúl sintió temor. Dice la Escritura en el capítulo 13 de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 13, escuchen. Estamos hablando de Saúl, el primer rey de Israel. O sea que no estamos hablando de gente mediocre o gente que no eran ya figuras. Aarón como ahora Saúl, el primer rey de Israel. Dice la Escritura, capítulo 13, versículo 5, para ir saltando. Entonces, para ver en qué situación se encontró Saúl para poder actuar en la forma irreverente que él actuó. Había una situación, sí, requete difícil. Yo considero que sí podían tener temor, pero una cosa es tener temor y actuar incorrectamente, irreverentemente delante de Dios, tener temor y confiar en el Señor y apoyarse en el poder de Dios. Escuchen. Capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabel. Cuando los hombres de Israel, escuchen, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Dice que tenían miedo. Se metían debajo de la roca. Algunos, por evitar la batalla, se fueron al otro lado del Jordán. Se fueron completamente a Gad. Huyeron. Otros estaban temblando. Dice que estaban temblando, tenían miedo, tenían temor. Una situación difícil. ¿Por qué? Porque los filisteos habían rodeado completamente a Jerusalén. Estaban en una situación requete difícil. Y entonces sale Saúl. Versículo 8. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo. Escuchen lo que estoy diciendo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Mire, yo creo que una cosa es que podamos cometer un error, pero cuando queremos arreglar el error de modo que yo salga bien, lo que estás es tratando de engañarte tú mismo y engañar la situación. ¿Están conmigo? Para arreglar el problema. Saúl dijo, no, yo hice lo que tenía que hacer. Una cosa es hacer las cosas de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, y otra cosa es tratar de resolver un problema de acuerdo y conforme a lo que crees que está bien para quedar bien con la gente y quedar bien, según ellos, con Dios. Pero con Dios podemos inventar, pero Dios se la sabe toda y a Dios no lo podemos engañar. ¿Amén? El mundo será completamente mentiroso, pero Dios es veraz. Escuche. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi que el pueblo se me desertaba. Oh, era cuestión del pueblo, y él era el rey. No, ahora yo hago lo que tengo que hacer y hago ofrenda, ¿me entiende? Para que el pueblo vea qué reverente soy yo ante Dios. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y entonces Samuel le dijo, bien mal has hecho, porque no has esperado el tiempo de Jehová, según él había esperado el tiempo. Según nosotros a veces estamos esperando y pasa la manecilla del reloj y no llega a lo que nosotros esperamos. Y ahí nos volvemos locos. No, yo sabía que Dios no me iba a ayudar, yo sabía que este no era el momento de Dios y nos hacemos 20,000 preguntas. Y Saúl le dice, lo que has hecho es una locura. El capítulo 10 nos da la respuesta de lo que hizo Saúl, que estaba incorrecto. Capítulo 10, versículo 8. Ya se había puesto Saúl con Samuel y Samuel le dijo, vas a esperar hasta que yo llegue para hacer lo que hay que hacer. Tú no eres nadie para ofrecer holocausto ni ofrendas de paz a Dios. No estás preparado para eso. Esa es mi posición y eso es lo que yo tengo que hacer. Mire, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Mire, hermano, déjenme decirle algo muy importante. Jehová no llega ni antes ni después. Jehová llega a su tiempo, a su hora, al minuto que lo necesitamos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pedro negó a su maestro simplemente por temor a una criada. Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. El Señor está anunciando la negación de Pedro. Antes de que suceda nada, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, esto es lo que va a pasar. Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Habla Pedrito y le dice al Señor, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y el Señor, me imagino yo que lo miraría con una tristeza tremenda, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Maldita confianza. Según Pedro, estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, ir a la muerte. Desafortunadamente, Pedro quedó completamente tan avergonzado cuando sucedió lo que sucedió. Dice la Escritura, mientras juzgaban al Señor en el palacio del sumo sacerdote, en medio del frío de la madrugada, ahí estaba Pedro, acercándose poco a poco al patio
del palacio del sumo sacerdote. Los enemigos del Señor ya habían preparado una hoguera en medio del frío de la madrugada y estaban todos sentados. En medio del frío de la noche, Pedro se fue acercando donde estaban reunidos todos los enemigos del Señor Jesucristo. Y en un momento dado, vemos a Pedro sentado al lado de la higuera, de la hoguera, cogiendo el calorcito del frío de la madrugada. Mateo, capítulo 26, versículos 69 y 70, nos dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Más adelante, no solamente Pedro negó al Señor 3 veces, sino que lo negó con juramentos y maldiciones. Yo no conozco a ese hombre. Maldita confianza. El mismo que había dicho que estaba dispuesto a dejarlo todo por temor, así lo dice la palabra, por temor. Yo no conozco a ese hombre. Una vez más, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová nunca será avergonzado. ¿Cuánto les dan un aplauso al Señor? Escuchen, mis amados, el temor reduce la dignidad del hombre. El temor reduce la dignidad nuestra. Nuestra identidad la pisoteamos y dejan que otros la pisoteen. Nuestra dignidad completamente se destruye delante de la mentira y delante de la maldad. El maravilloso y valiente David quedó como una miserable criatura delante del rey Aquís en Gat. Aquel mismo David, maravilloso, valiente, poderoso en batalla, quedó completamente como una figura desastrosa delante del rey Aquís. Escuchen, Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 10 y 13. Como les dije anteriormente, todo esto está escrito para que nosotros nos demos cuenta de los graves errores que grandes figuras del Evangelio fallaron, no tuvieron temor de Dios e hicieron lo irreverente e hicieron lo incorrecto delante de Dios. Y todo esto está escrito en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta de primeramente pensar lo que vamos a hacer en vez de poner en ridículo al Dios de los cielos. ¿Están conmigo? Escuchen. Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al 13. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este que cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a los 1000 y David a los 10,000? Y David, escuchen, puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Tuvo temor, gran temor. No solamente tuvo temor, sino gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba caer la saliva por su barba. Y dijo Aquís, el rey Aquís, al mismo que él desafió cuando el gigante Goliat
trataba de tomar ventaja del pueblo de Israel. Denme un hombre para que pelee conmigo. Los filisteos no tienen que pelear con ustedes, los judíos. Denme un hombre para que pelee conmigo. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Estamos hablando del rey David, hermano. La figura de David quedó completamente desprestigiada por el piso, considerado como nada. ¿Están conmigo? Todo esto está escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores que figuras grandes en la Biblia la cometieron. Nosotros aprendamos primeramente. ¿Por qué? Porque David estaba cansado ya que Saúl lo persiguiera. Es mejor morirme. Hermano, aquel mismo David que desafió al gigante Goliat y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, danza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo ejército no has blasfemado. Hoy te entregará Dios en mis manos y tu cabeza va a rodar por tierra. Ese mismo David, el fuerte, el que mataba a los 10,000, quedó completamente desmoralizado. Esta basura, ustedes me la han traído para que entre. ¿Entrará esta basura en mi casa? No estamos hablando del rey David, del poderoso David, una figura esencial dentro del evangelio, donde el mismo Dios dijo que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Duele en el corazón a uno ver esos ejemplos. Que Dios no nos permita nunca preferirse morir antes que nuestra dignidad se rebaje al grado como quedó David. Una vez más, el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová nunca será avergonzado. Escuchen, mis amados. Aún el padre de la fe, el padre de nuestra fe, los creyentes, Abraham, hizo un papel muy pobre cuando por temor, lo dice la Biblia, negó que Sara fuera su esposa. La verdad resplandece siempre, hermano. Y si no hubiera sido por Sara misma, que el rey le acogió porque era hermosa y era bella, le dije: tuviera, mira, cortado la cabeza a ti, por mentirme, por mentiroso. De acuerdo y conforme a la Biblia, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero mire, todos esos ejemplos tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado promesas. Promesas fieles, promesas que perduran. Así como hubo hombres de Dios que fallaron, hubo también hombres que no fallaron, que se sintieron firmes. El mismo Pablo decía: nosotros no somos de los que vamos para atrás, sino para adelante, al sagrado llamamiento del Dios de los cielos. Mire, Ezequías, uno o el mejor de los reyes que tuvo Judá. Miren la situación. Miren la situación. Desafortunadamente ya el reino del norte, Samaria, las 10 tribus, ya había venido a Siria, la había completamente derrotado, se había llevado cautivo y hasta el día de hoy se desaparecieron esas 10 tribus que hasta el día de hoy ni se sabe quiénes son. Se llevó cautivo y destruyó el reino de Samaria, el reino del norte. Se vino contra Judá, el reino del sur.
que solamente habían 2 tribus, Judá y Benjamín. Se vino contra Jerusalén, la capital de Judá. Y dice que ya el rey de Asiria había tomado todas las ciudades antes de llegar a Jerusalén. Es como decir, se tomó toda la península de la Florida. Tomó Pensacola, todas esas ciudades hasta llegar aquí a Miami. Considéranle Jerusalén. Ya había tomado todo. El rey Ezequiel se portó como un verdadero, no solamente hijo de Dios, sino un verdadero valiente que confió en Jehová y no importa lo que hubiera pasado. Mire lo que dice de quién era Ezequiel. Simplemente una pequeña biografía. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Hermano, estamos hablando de una figura distinguible. Habían más de 20 reyes quizás en el reino del sur. No había otro como él. Josafat había otro hombre, magnífico hombre también de Dios, pero dice que no había otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Un hombre que dice completamente entregado al Señor. Nunca, porque estaba completamente sometido, no se entregó a Siria y Asiria venía con tremenda reputación. Ya había acabado, no solamente con todas las ciudades, y había acabado con el rey del norte, Samaria, sino que había destruido más de 5 o 6 reyes en el camino. Y dice que no se sometió a Siria, sino que le hizo frente. Escuche. Ahora les voy a describir exactamente lo que hizo Ezequías para comprender y ver que este hombre es un hombre digno de respetarlo, digno de considerarlo y digno de decir, este hombre sí es un ejemplo para nosotros los cristianos. Ahora, no piensen ustedes que porque yo estoy hablando acerca de todas estas figuras tangibles del Evangelio, que yo pueda decir, pues ninguno yo no voy a confiar. No, no. Lo que yo quiero decirle es que todos, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros, los que estamos aquí, estuviéramos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy criticando, estoy diciendo lo que dice la Escritura, que lo tomemos como ejemplo para nosotros y no imitar a esta gente, sino que no hagamos las cosas que puedan desfallecer nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de los cielos. ¿Están conmigo? No salgan a decir afuera, no, el pastor Acosta, ese viejo es en contra del Evangelio. No, yo no estoy. Para mí el Evangelio todo es válido. Hasta los errores son válidos. Porque aprendemos de los errores para no cometerlos y aprender a hacer las cosas correctas. ¿Están conmigo? Denle un aplauso al Señor para saber que no estoy en desierto. Ahora, ¿qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo Ezequiel? Primeramente, Asiria mandaba al Rabsacés, y Rabsacés es simplemente un embajador quien iba a los distintos reyes y decirle, bueno, el rey de Asiria viene a atacarlo y viene completamente a derrotar a su pueblo y hacerse cargo de esta ciudad y de este país. Asiria mandó a un Rabsacés, mandó a un embajador para decirle a Ezequiel lo que iba a pasar y para meterle miedo al pueblo.
Escuchen. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 28 en adelante. Dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová. Esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad, de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Hermano, cualquiera se hubiera derretido de miedo y de temor. Dice que el ejército que venía era cuantioso para acabar con Jerusalén. ¿Qué Dios ha podido aguantar al rey de Asiria? ¿No ha destruido a todos estos dioses? ¿Qué le responde Ezequiel? Me encantó cuando junté las palabras y digo, Padre mío, qué tremendo hombre este de poder y de confianza en Dios. Capítulo 19, versículo 17. Aquí viene Ezequías a hablar con Jehová. Y le dice Ezequías a Jehová, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino que eran obras de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan que todos los reinos de la tierra, que solo tú eres Dios y Rey, solo tú eres Dios y Rey de toda la tierra. No. Asiria pudo haber destruido todos esos dioses, pero esos no eran dioses de verdad, eran dioses de madera y de palo. Pero tú eres Dios de verdad, Dios del cielo y de la tierra, creador y sustentador de todas las cosas que existen. Ellos pudieron derrotar a todos esos dioses que eran dioses, pero tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué hizo Ezequiel con las cartas que el embajador traía? ¿Qué hizo Ezequiel? Capítulo 19, versículo 14. Y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ezequiel no se inmutó, sabía lo que estaba haciendo. Yo sé que Ezequiel a lo mejor estaba claro que tenía temor, sabía que iban a venir con fuerza suficiente para destruir a Jerusalén, a Judá, la provincia de Judá. Pero él hizo algo muy importante. Él no confió en el poder que tenía Asiria. Él confió en el poder de Dios, que es sobrenatural.
Él pudo confiar en Jehová, Dios de los ejércitos. Sabía que en las manos de Dios él estaba seguro. Dios se había comprometido desde que lo sacó de Egipto. Ustedes no van a tener que pelear ninguna batalla. Yo voy a pelear con ustedes y yo les voy a entregar la tierra. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios ha prometido y Dios nos da lo que nos pertenece a nosotros? Pero Dios quiere ver hasta dónde nosotros podemos resistir. ¿Quién se hubiera resistido a Siria? Había acabado completamente con todo lo que tenía por su camino. Y esto es historia, hermano. Esto no es cuento de la Biblia, esto es historia. Cuando sabemos historia, vamos a leer y vamos a hacer de verdad que el Dios de los cielos lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Les había prometido, ¿cierto o no es cierto? Cuando salieron de Egipto, les voy a llevar a una tierra y ustedes no van a tener que pelear. Yo voy a pelear por vosotros. Mire cómo terminó esta fiesta, porque es una fiesta. Para mí es una fiesta, porque Jehová se condecoró en ese día como Rey y Señor, emperador y dueño de todo lo que existe. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es bueno, siempre Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo terminó esto, mis amigos. Capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 asirios. Se mataron entre ellos. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todos eran cuerpos de muertos, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. No solamente Dios se vengó, sino que sus propios hijos lo mataron, lo hirieron a espada. Nunca más volvió. Después vinieron Babilonia y se llevó cautivo a los de Asiria. Pero Ezequiel quedó como un hombre de Dios, valeroso, hombre de palabra y hombre que cumplió y creyó en lo que Dios le había prometido. El temor del hombre pondrá lazo, pero los que confían en Jehová mantendrán vida eterna y confianza eterna en el Dios de los cielos. Escuchen, y voy a terminar con esto porque ya me están haciendo señal de allá. ¿Quieren seguir alabando a Dios? ¿Es verdad o no? ¿Quieren seguir alabando a Dios? Déjeme decirte simplemente, en medio de todo esto surge una pregunta. A los que estamos aquí y a los que están oyendo el mensaje. ¿En quién tú has puesto tu confianza? Hagamos esa pregunta a nosotros mismos. ¿En quién tú has puesto tu confianza? ¿En el dinero? ¿En abogados? ¿En médicos? ¿En medicinas? ¿En tus amigos? ¿En tu propia sabiduría? ¿Y en todos tus títulos universitarios? Déjame decirte que yo he puesto mi confianza en el Dios de los cielos. Y por cuanto yo he puesto mi confianza, aquel que todo lo que ha prometido lo ha cumplido, yo estoy seguro en el hueco de su mano. Confío en la palabra de Dios, y porque confío en la palabra de Dios, no seré avergonzado.
Hermanos, inclinemos nuestro rostro. Hoy es un día, así como Aarón declaró el día que pecó, más grande que nunca, e hizo fiesta y holocausto de paz, después de haber pecado en la forma tan horrible que pecó. Hoy es un día entre nosotros, los que creemos, que en nuestro corazón se levante un holocausto para honrar y glorificar y exaltar a nuestro Dios. Y le prometamos al Señor, Señor, he aquí mi vida. Estoy dispuesto a confiar en ti, a descansar en ti, a reposar en ti. Que aunque venga un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque tú estarás conmigo. Aunque pase por sombras de valles de muerte, no temerá mi alma, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo te doy gracias porque confío en ti. Permite, oh Dios, que todo lo que hemos predicado lo pongamos como ejemplo en nuestras vidas. Que tomamos todos esos graves errores como una enseñanza, Señor, para no hacer las cosas indebidas, sino estar siempre, Señor, precavido para buscar de ti. Así como hizo Ezequías, puso las cartas sobre el altar, no trajo el problema al pueblo, ni lo trajo a ninguno de los profetas, sino consultó contigo y te entregó el grave problema que estaba confrontando, sabiendo y creyendo de que tú ibas a traer la solución para honra y para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, que nosotros podamos confiar en esa misma forma y poderte darte gracias anticipadas, sabiendo que los que esperan en ti nunca serán avergonzados. En el nombre de Cristo Jesús, le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de poder haber entrado en vuestros hogares, de que ustedes hayan podido recibir este mensaje, así como los que están aquí, que han podido atesorar la palabra y poder estar seguros que nos vamos, Señor, a casa, sabiendo y creyendo que vamos en victoria, porque hemos confiado en el Dios de los cielos. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, por este mensaje para honra y gloria de tu nombre. Que el Señor me los bendiga. Vayan en paz a sus hogares.